Tenía 16 años cuando la casaron y menos de 20 cuando empezó a ser llamada loca. ¿Fue realmente una reina desequilibrada o una mujer incómoda para el poder? ¿Es cierto que se negaba a separarse del cadáver de su esposo? ¿Y por qué, después de eso, nunca volvió a ser libre? Porque su historia no comienza con una locura, comienza con un matrimonio forzado y un amor que terminó en muerte. Este es un recorrido por uno de los secretos más intrigantes de la historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Ahora, prepárate para sumergirte en los detalles que lo hacen tan fascinante. Hablamos de Juana de Castilla, la reina a la que encerraron de por vida. Nació un 6 de noviembre en 1479 en Toledo, hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Desde la cuna, su sangre llevaba el peso de una dinastía destinada a unir reinos y marcar el rumbo de Europa. Apenas tenía 16 años cuando su destino quedó marcado. Conoció a Felipe de Habsburgo en un encuentro que la historia recuerda no por la diplomacia, sino por una atracción física tan incontenible que lo llevó a exigir un matrimonio inmediato para poder consumar su deseo. Lo que comenzó como un arrebato de juventud en las tierras de Flandes se transformó rápidamente en una relación tormentosa, donde la lealtad absoluta de Juana chocaba contra las constantes infidelidades de un marido que utilizaba el afecto como una herramienta de manipulación. Esta intensidad emocional, lejos de ser vista como amor, empezó a ser señalada por la corte como la primer grieta en su cordura. Una narrativa que resultaba demasiado conveniente para quienes deseaban apartar a la infanta de la línea sucesoria. En el año 1502, tras la muerte sucesiva de sus hermanos, Juan, el único varón y heredero directo, falleció en 1497. Isabel, la primogénita, muerta en 1498, y su hijo Miguel, fallecido en 1500, que había sido la gran esperanza de unir las coronas de Castilla y Portugal. Juana quedó la única heredera legítima de la dinastía. Con ese vacío en la línea sucesoria, regresó a Castilla para ser jurada oficialmente como princesa heredera ante las Cortes de Toledo, un acto que la colocó en el epicentro de una lucha de poder entre su padre, Fernando el Católico, y su propio esposo. Mientras ella intentaba reclamar su derecho legítimo, ambos hombres empezaron a tejer una red de desconfianza a su alrededor, utilizando su episodio de celos y su tristeza profunda como pruebas de una incapacidad para gobernar. La maquinaria política ya estaba en marcha, y cada protesta de Juana contra la traición de su marido era registrada y exagerada por emisarios que enviaban informes constantes sobre su supuesto desequilibrio mental a todas las cortes de Europa. La muerte de su madre, Isabel la Católica, en 1504, dejó a Juana como la reina titular de Castilla, pero su ascenso al trono fue inmediatamente saboteado por un conflicto de regencias que la dejó atrapada entre dos fuegos. Fernando el Católico se resistía a entregar el mando alegando la fragilidad de su hija, mientras que Felipe el Hermoso buscaba desesperadamente gobernar por derecho propio, convirtiendo el reinado de Juana en una sombra donde ella era la dueña legal de la corona, pero carecía de cualquier poder operativo. En este laberinto de pactos frágiles y propaganda, Juana se convirtió en una figura aislada, rodeada de guardianes que decían protegerla, mientras, en realidad, limitaban cada uno de sus movimientos para evitar que ejerciera su autoridad. El año 1506 marcó el quiebre definitivo tras la muerte repentina de Felipe el Hermoso, un suceso que generó rumores inmediatos de envenenamiento y que sumió a la reina en un duelo que los cronistas de la época describieron con tintes dramáticos.
Juana inició un traslado nocturno del féretro a través de los campos de Castilla, negándose inicialmente a que los restos de su esposo fueran sepultados y permitiendo que la procesión avanzara bajo la luz de las antorchas en un silencio absoluto. Según los relatos de aquellos días, la reina vigilaba el ataúd con una devoción extrema, una escena que su padre utilizó como el argumento perfecto para asegurar ante el reino que su hija ya no pertenecía al mundo de los cuerdos. Bajo el pretexto de salvaguardar su salud y la estabilidad del reino, Fernando el Católico ordenó en 1509 la reclusión de Juana en la fortaleza de Tordesillas, iniciando un encierro que se prolongaría de manera ininterrumpida durante casi 5 décadas. Privada de noticias y sometida a una vigilancia asfixiante, la reina legítima fue testigo de cómo su nombre era borrado de la vida pública mientras su padre administraba sus dominios sin oposición alguna. Aquellas paredes custodiaban a una mujer afligida y protegían un sistema que necesitaba a mantener a Juana encerrada para que la corona de Castilla no tuviera que rendir cuentas ante su verdadera dueña. La muerte de Fernando no trajo la libertad esperada, pues la llegada de su hijo Carlos I solo sirvió para ratificar la condena de Juana, al comprender el joven monarca que reconocer la cordura de su madre pondría en riesgo su propia legitimidad al trono. Carlos decidió mantener el aislamiento de Tordesillas, permitiendo que su madre viviera en condiciones de abandono y negligencia extrema, bajo un control severo que la mantuvo apartada de cualquier contacto con el mundo exterior. A pesar de ser la reina titular hasta su último suspiro, Juana fue sometida a una soledad deliberada y a condiciones inhumanas en su cautiverio, asegurando así que el acceso al poder permaneciera bajo el control absoluto de su hijo sin que su voz pudiera ser escuchada. Tras 46 años de encierro, Juana I de Castilla murió el 12 de abril de 1555. Había sido reina desde su juventud y nunca renunció legalmente a la corona, pero pasó la mayor parte de su vida apartada del poder y de la vida pública. Su historia no termina con un trono ni con una absolución, sino con una verdad incómoda. Fue reina, fue madre y fue utilizada por quienes gobernaron en su nombre. Si te gustó esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones.